Hola amigos, bienvenidos al canal Un Camino y una Verdad. Que Yahweh les bendiga. Seguimos con la segunda parte de nuestro tema. De verdad, en verdad les digo. Ya vimos en el concepto del tema anterior, o de este tema, en la parte anterior, en la primera, sobre el concepto de qué es la verdad. Si usted no lo ha visto, entonces detenga el video, busque la primera parte y véala antes de continuar viendo este video, porque vamos a partir secuencialmente con el texto del video anterior y sobre la misma idea, recordándole que lo importante no es saber mucho, sino aplicar lo que ya hemos ido aprendiendo. Dice la escritura en el texto anterior que vimos que por eso Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, nosotros debemos de saber que la mentira está en nuestra vida diaria. Claro que sí. Y hay que decirle a esta generación que despierte ya del sueño. Si usted tiene la verdad, es momento de defenderla, pues dice la escritura en el libro de Primera de Kefas 3, del 15 en adelante, pero siempre estar preparado para dar razón de nuestra esperanza a todos los que la pidieron, pero con mansedumbre y respeto, en buena conciencia. Mire, he oído a muchas personas decir que hay muchos que se salvarán por buenas cosas y si la hacen de corazón. Esto me sorprende mucho. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer lo que estoy escuchando. A veces hay gente que dicen eso. Entonces, ellos están diciendo que se salvarán por las obras ahora. O sea, yo me voy a salvar por las obras. Eso lo dicen las personas que siempre viven diciendo, no, por obra tú no te vas a salvar. Entonces ahora de repente se están contradiciendo. O sea, dice que yo me puedo salvar, o que hay personas que se pueden salvar por sus propias obras buenas que hagan y no obedeciendo simplemente la palabra del Creador, sino ya yo hice algo bueno y ya me salvo por eso. Eso es lo que están diciendo. O sea, que esto es una película. Miren aquí la imagen que estamos viendo en la pantalla. Algunos conocen esa película, Constantino se llama, muy famosa. Este joven, él se sacrifica por la persona y los ayuda, pero él es un vicioso. Y al final él hace un sacrificio y se salva. Y mira, incluso se salva y está subiendo al cielo y está mentándole la mano al demonio allá. Imagínese eso. Oh, Padre. Entonces, usted cambia el significado de la escritura según le convenga. Ahora yo me puedo salvar por las obras. Hay gente que se van a salvar por ser bueno y hacer cosas buenas. Eso es lo que usted está diciendo. Mira, yo lo que creo que usted no sabe ni lo que cree. Usted no sabe lo que está diciendo. Eso es lo que yo creo. Mire, el día final, yo no sé si usted podrá gritar ignorancia. Yo no sé quién podrá gritarla, no sé. Yo no le puedo asegurar que el Creador entonces le dé la oportunidad. El Padre es quien conoce los corazones. Él es quien va a evaluar si es cierto o no que eran ignorantes, porque la verdad siempre Él ha dado la oportunidad de que se conozca. Lo que pasa es que no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Eso es lo que está pasando. Pero el Padre siempre ha dado la oportunidad. Entonces, yo no sé si usted va a poder gritar ignorancia. Mira que dice la escritura, Hechos 1:7. Y le dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, y en Efesios 2:9, no por obra para que nadie se gloríe. Mire, esto es un caso. Nadie podrá manipular al Altísimo
usted no, ni nadie se podrá burlar de él en el día del juicio. Él dice, el anatema morirá. No importa que aparentemente sea bueno. No. Él es quien pone las reglas. Te digo y retengo que saber la verdad no es suficiente. Es aplicarla a lo que vale. Cuando usted habla con el líder sobre estos puntos expuestos que hablamos acá en estos temas y lo que vamos a seguir exponiendo en este canal, siempre ellos van a poner su opinión por encima de la palabra del Creador y la interpretación que ellos le quieran dar. Es así, olvídese de eso, de que usted le va a llevar la palabra y ellos la van a aceptar. No. ¿Por qué? Mire que dice la Escritura, Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia. ¿De quién? Del Creador, Yahweh Elohim. Y entonces, quizá usted, ¿y qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Se perdieron los otros? Porque esas son preguntas que surgen. Todo el que no ha seguido se perdió. Bueno, investiga a ver. Porque estamos diciendo que el Padre dio una palabra para salvación. El que no cumplió esa palabra se perdió. Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Quiere la salvación? Cumpla la palabra. Usted no puede ir a donde el Padre sin cumplir su palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Léase el capítulo 2 del libro de Joel. A ver lo que pasa ahí. Entonces, lo que yo sí sé es que esto es algo individual. Y yo que he recibido el llamado, yo voy. No está en mí el jugar al Altísimo. A mí no me compete eso de que yo lo voy a juzgar a él. No. Él me llamó a mí, yo voy. Él está llamando a usted que sabe si va o se queda. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Como antes vimos, nosotros responder al llamado. ¿Qué más? Entonces, sacar la manzana podrida. Sé que suena demasiado duro. Incluso muchos humanistas dicen, porque hay muchos humanistas dentro de las iglesias también, y el sistema religioso también tiene raíces humanistas, porque hay muchos que dicen, ¿por qué hay que destruir la religión? Tantas personas que han cambiado de vida, la religión ha afectado de manera directa y positiva a las sociedades. ¿Por qué hay que oponerse? ¿Por qué hay que hacer un atentado contra la doctrina que han ayudado a la mejoría de la sociedad? Y mire, le quiero aclarar, no estoy trayendo nada ni estoy imponiendo nada. Lo que sí quiero es que saquemos las manzanas podridas, lo que sea positivo pero que vaya acorde a la palabra, sigámoslo utilizando. Pero no podemos negar que los métodos de superación que brinda la iglesia han afectado de manera positiva a la humanidad. Claro que sí, han cambiado muchas vidas, pero miren, no podemos ignorar tampoco que también ha afectado de manera negativa. ¿Por qué? Porque las mayores guerras de la humanidad se han dado a causa de la religión. Son contradicciones a líderes de las iglesias, claro que sí. Y si usted lo contradice, claramente lo condenan. Es decir, ese que predica humanismo no lo practica. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una idea diferente, entonces lo condena. Y eso es lo que hemos visto a través de la historia. La iglesia ha perseguido a todo aquel que está en contra de lo que ellos quieren imponer. Es así. Pero mire, independientemente de la religión, la gente puede ser mala o buena. Claro que sí, porque eso lo hemos visto. Mire, de todos modos, no se podrá agradar al Creador de nada de lo que el hombre quiera hacer, dejando de lado la palabra que él dio. No se puede agradar al Creador sin cumplir su palabra. Esa es la única manera de agradarle a Él. Usted no puede empezar a inventar cosas, no. Él dio su palabra. Eso es lo que hay que cumplir. También existen incontables sistemas no religiosos
que han afectado de manera positiva a la humanidad también. Las instituciones que trabajan contra el SIDA, las que trabajan contra los alcohólicos, contra los drogadictos, contra el cáncer, contra las enfermedades, la malaria, incluso son organizaciones solidarias, ¿verdad? Imagino que usted dirá, pero no siempre los resultados son positivos porque le falta Dios en todo el proceso. Mire, yo podría decirle que todos estos, al igual que la religión, tienen su punto de declive, porque dentro de la religión existen líderes y seguidores que si no reestructuran su actitud, terminarían cometiendo actos inmoralmente negativos, como hemos visto dentro incluso de muchos templos, líderes, sacerdotes, sacerdotes pedófilos, pastores ladrones, evangelistas adúlteros, fornicarios, movimientos religiosos, incluso de exterminios sociales en masa, genocidio, por ejemplo el Islam, las cruzadas que fueron dirigidas por el cristianismo, la Inquisición, incluso la Segunda Guerra Mundial, como vimos en el video anterior. Todo ha sido manipulación de la misma religión. Otros se han descarriado dentro de la misma iglesia, o sea, han abandonado la religión. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se está viendo entonces? Si dentro de la religión también están ocurriendo casos malos y tienen a Dios. Y entonces, ¿qué tenemos? Mira qué es lo que pasa. El hombre nunca no es quien debería atribuirse el derecho de elegir o clasificar lo que es moralmente bueno o malo. Y por supuesto que sí tenemos capacidad intuitiva, incluso sentido común, para diferenciar una cosa de otra. Pero las leyes de los hombres son muy diferentes a las variantes a las que el Creador ha dado. Dice la Escritura en Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos, más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías 9:16: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Ya vimos la frase en el capítulo anterior que decía: aquel que ignorantemente se pierde, aquel que ignorantemente peca, ignorantemente se pierde. Y les repito, existen actos que son moralmente positivos y negativos. Incluso podemos tomar ejemplos en la Biblia. En el libro de Primera de Samuel 15, donde a Saúl el rey se le da una orden de exterminar los amalecitas. Estamos hablando de niños, mujeres, ancianos, minusválidos, ciegos, mendigos, familia y todos los animales que habían en esa tierra. Le pregunto, ¿fue esto moralmente positivo? Porque cuando leemos entonces la Escritura, vemos al mismo Elohim de Israel diciendo que no te vengará ni guardará rencor, sino que amará a tu prójimo como a ti mismo. La Escritura misma está diciendo. Entonces, hay un caso aquí. Mire, lo vamos a leer. La Escritura lo dice en Levítico 19, 18, 33 al 34. Porque no maltratará al extranjero, más bien ámalo como tu prójimo. Esto no se lo inventó el Jesús del cristianismo en el Nuevo Testamento cuando él lo dice. Ahorita que fue dicho esto y esto, si no amará a tu prójimo como a ti mismo. Él no se lo inventó, eso está en la Torá, Levítico 19, 18 y el 33 al 34. Ahí lo dice. Eso ya lo había dicho el Creador del universo. Entonces, ¿cómo explican esto los religiosos? ¿Cómo lo explican? Ellos dicen que bueno es aquello que el Creador dice que es y viceversa, y que malo es lo que Él dice. Entonces claramente la religión tiene un buffet eligiendo pasajes bíblicos que a ellos les convienen y otros no. Es evidente que el hombre ha puesto sus propios estándares de justicia por medio de la religión. ¿Y qué es religión? La religión es los actos agregados por el hombre para ayudar al método del Creador. Eso es lo que ha hecho la religión, intentar ayudarlo, pero lo que ha dañado todo.
Eso es que ha causado el problema. El Mesías tiene el cristianismo, el Mesías que tiene el cristianismo es un maestro de la Torá, se supone, ¿verdad? Que enseña en base a la Torá. ¿Cómo es que entonces él vino a eliminar la base de su propia enseñanza? Eso no tiene lógica. O sea, el cristiano habla del Mesías y dice, el Mesías enseña Torah, y él vino entonces a destruir la base de su propia enseñanza. Entonces, ¿en qué está basada la enseñanza del Mesías si la Torah no existe? Y él lo que habló fue Torah. ¿A qué vino entonces? Le voy a aclarar, él no vino a instaurar ningún cristianismo, él no vino a instalar religión. No, porque él mismo no se atribuyó ese nombre. Él no se llamó el Cristo. Este no es un nombre de concepto hebreo, es un concepto griego, incluso de origen en Babilonia. Esto es un término que lo vamos a ver, o una enseñanza que la vamos a ver en un tema más adelante. ¿De dónde viene esta palabra? Él sí se atribuyó el Mesías, porque el Mesías significa hijo de Yahweh. El cristianismo lo crearon los hijos de Grecia en el 325, 313 para allá en adelante, de esos siglos para allá, cuando quisieron separarse de los Yaudín. Él vino a restaurar el reino de Yahweh con los hombres a través de la Torá. ¿Y dónde? ¿En Grecia? ¿En Estados Unidos? ¿En Irak? No, en Jerusalén. Él no vino a destruir el día de reposo también, como han enseñado las religiones. Ni incluso él no vino ni siquiera a destruir los sacrificios, ni a sustituir el nombre del Padre. Él no lo vino a cambiar tampoco. Él lo que vino a hacer fue dar el verdadero significado de estas prácticas. No eliminó los sacrificios de animales. No, claro que no. Él hizo algo mejor. Hizo uno que pasó al rango de perpetuidad. Y como su sacrificio está vigente el día de hoy, entonces nosotros no debemos hacer otros sacrificios. Él no quitó tampoco el Shabbat. Él no lo quitó. Quitó las tradiciones rituales que tenía el Shabbat. No eliminó la Torá. Quitó las tradiciones exageradas de los rabinos. No clavó la Torá en el madero. Él lo que clavó fue las maldiciones que teníamos nosotros, que tenía la humanidad por transgredir la Torá. ¿Entiendes? Entonces, los sacrificios, no, él no lo quitó. Él hizo uno que superó todos. Pero el sacrificio que él hizo todavía sigue vigente el día de hoy. Por eso es que ya no tenemos que seguir dando animalitos, ni ofrendas, ni nada de eso. Porque lo que él hizo fue suficiente. ¿Pero suficiente para qué? Para que nosotros podamos cumplir entonces la palabra. Nos cansamos entonces dentro de las iglesias, a los líderes, de gritar: la ley es una carga, la ley es maldición. Claro que sí. Para el gentil pagano, la Torah es una carga. Es una carga para aquel que quiere celebrar la Navidad. Es una carga para aquel que quiere celebrar San Valentín. Es una carga para aquel que quiere celebrar el Día de las Madres. Es una carga para aquel que quiere celebrar la Semana Santa. Es una carga para aquel que quiere celebrar el Día de la Altagracia, de todos los santos, de Halloween y todo eso. Para ellos una carga, porque la vida pagana que llevan, la Torá le pone freno a eso. Por eso la iglesia declaró que la Torá está abolida, está eliminada, porque ellos querían instaurar toda la fiesta pagana del mundo antiguo, lo querían traer a las iglesias. Por eso entonces, para poder entrarla tienen que decir que la Torá está eliminada, porque la Torá no permite eso. Pero al ellos decir que la Torá se quitó, ya pueden celebrar toda esa fiesta dentro de las iglesias. Claro que sí. El mundo terminó aceptando, y también los líderes, eso, porque le conviene no trabajar. Imagínese usted, una Semana Santa, una semana sin trabajo. Hay gente que tiene una semana sin trabajo y van a decirle que no a la Semana Santa. Claro que no. Entonces, el muñeco fue preparado para que no tuviera rechazo. ¿Qué dice la Escritura?
Jeremías 2:31. Oh generación, atended ustedes a la palabra de Adonai. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Eso está diciendo la iglesia hoy. Ay, nos quitó la carga por fin. Nos quitó la Torá. Eso nada más lo dicen los paganos. Los que quieren volver a su práctica antigua, adorando ídolos. La Torá le pesa. Salmo 50 del 16 al 17. Pero al malo dijo el Altísimo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Tú que aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, le da la espalda a la Torá. Y después quieren justicia y que cómo el Creador permite eso, cómo el Altísimo permite que esté pasando tanta cosa. Él no permite nada, Él simplemente, usted eligió, usted va a recibir eso. Eso es lo que está pasando. Pero la iglesia dice nada que ver con esto y ellos afirman que son el nuevo pueblo elegido. Y evidentemente una mala interpretación, porque Él los llama a hacerlo con un pueblo que no es su pueblo. Así es que lo dice la Escritura. Me provocaron a ira con sus ídolos. Deuteronomio 32:21 dice: yo también los moveré a hacerlo con un pueblo que no es mi pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Romanos 10:19. Yo los provocaré a hacerlo con un pueblo que no es mi pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. Romanos 11:1. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Entonces, aquí estamos viendo lo que la palabra dice. Esa es la problemática de hoy. El gentil no es el pueblo de Yahweh, pero se le ha permitido hablar del Mesías, aún con sus errores, y cambiándole los nombres, poniendo otro nombre, metiendo fiestas paganas dentro de la iglesia. ¿Con qué objetivo? Para despertar el celo en los verdaderos israelitas, para que se pongan las pilas y enseñen las cosas como son. Entonces, si queremos pertenecer al pueblo del Altísimo, debemos ser injertados, no para quitarlo a ellos, no, es para hacer cumplir en nosotros la verdad y demostrar al mundo la obra de Yahweh. Ya hay muchos que lo empezaron a hacer, pero el cristianismo los han bombardeado con la excusa de judaizante. Mire, quisiera yo que esto fuera judaizante, como dije en otro video, me parece. Y que cosa que no es, claro que no es. También vamos a ver en un tema posterior si es judaizante o no. Y no el paganismo que tiene dentro de las iglesias hoy, metiendo toda esa fiesta que hay. Hermano mío, no te dejes engañar o manipular. Póngase a investigar sobre la verdad histórica del Evangelio, a ver si lo que se le ha dicho es cierto. Hago este llamado a todos, líderes, ministros, teólogos, predicadores, miembros en general. Todo lo que usted haya visto en el cristianismo, positivo o negativo, no importa lo que usted haya visto. Es tiempo de mejorar y eliminar lo que está mal y continuar haciendo lo que está bien. Sigamos predicando, pero ahora con la verdad más sólida. ¿Él se movía en la ignorancia? Claro que sí. Ahora imagine lo que va a pasar si andamos en la verdad, no en ignorancia. No podemos trabajar bajo causa y efecto. Un ejemplo, debemos trabajar de manera integral, integrarnos todos en el proceso de cambio, de mejoría, y reaccionar a estímulos positivos espirituales. No podemos tampoco hablar de erradicar, porque donde hay personas siempre va a haber problemas, pero si trabajamos de manera integral y de manera positiva frente a la verdad, vamos a avanzar. Restauremos la palabra en nuestras vidas, busquemos la verdad y volvámonos al Padre. Entonces, si usted le pregunta al líder, ¿qué opina de esto? Seguro te dirá, no lo escuche para que no te confunda. Es ahí donde yo le pregunto,
Yo le pregunto, ¿qué entonces es lo que yo estoy diciendo que lo confunde? Si ustedes que tienen la verdad. ¿Qué clase de verdad que tienen entonces lo que dicen tenerlas y lo que yo le voy a decir lo contradice, lo confunde? Si le preguntan al Rabí Saulo, él le va a decir que lo examine todo y retenga lo bueno. El Mesías le dirá, elimina las tradiciones que invalidan el mandamiento y escudriña la palabra. Esas son las dos frases que le van a decir. Automáticamente entonces, desde que el líder me dice, está equivocado, no lo escuche, la pregunta sería, ¿ya usted lo escuchó y refutó todo lo que dice? Más bien debería el líder explicar por qué tal o cual doctrina o persona está equivocada, no simplemente cerrarse. ¿La mayoría está equivocada? Claro. Eso lo hemos visto ya en el video anterior. Entonces, todo lo que todos creemos o nos enseñaron es mentira. Quizá dirán mucho eso. Miren, no todo lo que se le ha dicho es mentira. La cuestión es por qué no se dice toda la verdad. Y sí, la mayoría siempre ha estado equivocada en la historia bíblica. Son 2 o 3 los que van en contra del sistema. Hay muchos que dicen tantos años en esto y he visto cosas positivas. La cosa es que la verdad no es simplemente lo que funciona. No, tenga eso en cuenta. La verdad no es simplemente lo que funciona. En realidad las mentiras pueden parecer que funcionan, pero aún así son mentiras y no la verdad. Mire qué dice la escritura en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. La escritura, Hebreos 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, pues de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Yahweh, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. ¿A qué se le está llamando hoy entonces? Huecas sutilezas o huecas. ¿Qué se le está llamando hueca hoy? A la Torá. Porque hay muchos que dicen, no te dejes llevar la filosofía, que sé yo qué. Pero ahí no está hablando de la Torá, ahí está hablando de la doctrina de los hombres. De lo que ellos enseñan, que contradice la palabra. Aquí es que a ellos que le está dando. Y entonces, ahí está hablando de las tradiciones de los hombres. Mire, yo le voy a aclarar nuevamente que el propósito no es faltar el respeto a nadie, ni decir que tú enseñas falsedad de manera consciente o de manera maliciosa. Tampoco es humillar a nadie. El propósito es que el mundo pueda disfrutar de la palabra del Creador limpia y fuera de dogmas religiosos. Pero ¿por qué hay que hacer esto? Esto es cuestión de salvación, de su salvación. Porque hay principios básicos para que usted pueda ser salvo. Para que al llegar la muerte no lo sorprenda esto, que usted no va a poder decir, ay, el pastor no me dijo, mi pastor tiene la culpa. Al final, mire, al final usted responderá por sus actos frente al Padre Celestial. Las preguntas se le harán a usted y no al líder. Usted no va a tener excusa. Las preguntas se le harán individualmente a usted frente al trono. Entonces, a modo de conclusión, yo quiero hacer la pregunta: ¿qué harás con la verdad? ¿Qué plan usted tiene ahora con esta verdad? ¿La va a compartir? ¿La va a ocultar? ¿Va a decir, no, el pastor no puede saber esto? O no, yo no puedo decir esto porque me votan?
Usted está rechazando la verdad para seguir en una mentira. Y hago este llamado al líder, a los miembros, a los pastores, a los religiosos y a los creyentes. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esta verdad? ¿Está dispuesto usted a evaluar su fe? ¿Usted está dispuesto a evaluar a ver si todo lo que usted cree es falso o verdadero? Si lo que cree es la palabra de Elohim o tradiciones de hombre y doctrinas humanas. Entonces, vamos a comparar lo que dice la Escritura frente a lo que se enseña hoy dentro de los templos. Porque mire, para usted llegar a un destino específico, hay una dirección. Pero si usted se desvía un poquito cada kilómetro, cuando usted lleve 50 kilómetros, usted va a llegar a otro lugar, aunque los dos caminos vayan en dirección norte o sur o oeste. Eso es lo mismo que está pasando hoy. Una pequeña ideología ha causado 41,000 religiones en el mundo. Entonces, usted debe desaprender para aprender. Desaprender para aprender, porque con la cabeza llena de cosas erróneas no va a alcanzar la verdad. Usted debe formatear su disco duro. No se puede llenar un vaso que ya está lleno. No, nunca puede pasar esto. Entonces, la Escritura dice: y conocerás la verdad, y la verdad te pondrá en libertad. Así que dedíquese a escuchar a nuestro amo Yahweh y a su palabra. Examínelo todo, retenga lo bueno, saque las manzanas podridas y vamos a decir la verdad al pueblo. Que Yahweh le bendiga. Shalom, shalom. Esta ha sido entonces la segunda y última parte de nuestro gran tema. En verdad les digo.